La reencarnación es una de las preguntas más fascinantes y profundas que la humanidad ha formulado. Esta idea se basa en la creencia de que después de la muerte, el alma continúa su existencia en un cuerpo nuevo, una nueva vida, con la finalidad de continuar su evolución y aprendizaje en esta tierra. Esta idea ha sido discutida, analizada y debatida por siglos. La posibilidad de la vida después de la muerte es un tema importante que ha generado mucha controversia y ha fascinado a la humanidad por igual. ¿Qué nos espera después de nuestra muerte física? ¿Realmente existe una vida después de la muerte? ¿Puede el alma ser reencarnada en otra vida? Estas preguntas han sido formuladas y estudiadas por generaciones y han sido objeto de innumerables debates y discusiones. Los estudiosos de la religión, la filosofía y la ciencia han intentado dar una respuesta a estas preguntas y explicar el fenómeno de la reencarnación. Las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, han creído en la reencarnación por miles de años, mientras que las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo han sido más escépticas y se han enfocado en la vida después de la muerte, en el cielo o el infierno. En la actualidad, la ciencia también ha tomado un papel importante en este tema, ya que ha realizado estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte y ha encontrado pruebas de la existencia de una vida después. En este video, vamos a analizar el tema de la reencarnación y examinar las diferentes teorías y puntos de vista sobre este fascinante tema. Desde las enseñanzas de las religiones antiguas hasta las investigaciones modernas, vamos a explorar la posibilidad de que la vida continúa después de la muerte. ¿Estamos destinados a seguir viviendo una y otra vez? ¿Podemos controlar nuestro destino y decidir cómo será nuestra próxima vida? Estas preguntas y muchas más serán discutidas en este video acerca de la reencarnación. Yo soy el documentalista y esto es Reencarnación, la vida después de la muerte. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Orígenes de la creencia en la reencarnación. Desde tiempos inmemoriales, la idea de la reencarnación ha fascinado y cautivado a la humanidad. A través de diferentes culturas y religiones, se han explorado los orígenes de esta creencia en la vida después de la muerte y la posibilidad de que el alma humana sea capaz de reencarnar en diferentes formas y cuerpos. En la cultura hindú, la creencia en la reencarnación se remonta a miles de años atrás. La idea de que el alma humana se mueve de un cuerpo a otro, basado en las acciones y el karma de la persona, es una creencia fundamental del hinduismo. Además, el concepto de la reencarnación también se encuentra en el jainismo y el budismo, donde se cree que la liberación del ciclo de nacimiento y muerte es posible a través del conocimiento y la práctica espiritual. En la antigua cultura egipcia, la reencarnación se creía que era posible a través del proceso de la momificación. Se creía que al preservar el cuerpo físico, el alma podía reencarnar en la vida después de la muerte y continuar su camino hacia la vida eterna. De manera similar, en la cultura griega, la creencia en la reencarnación se encontraba en las enseñanzas de filósofos como Pitágoras y Platón. La creencia en la reencarnación también se encuentra en religiones como el sijismo, el taoísmo y el espiritismo. En estas religiones, la idea de la reencarnación se basa en la idea de que el alma humana es inmortal y puede reencarnar en diferentes formas y cuerpos para continuar su camino hacia la evolución espiritual.
La exploración de los orígenes de la creencia en la reencarnación no solo es fascinante, sino también importante para comprender las diferentes perspectivas religiosas y espirituales de todo el mundo. Además, la idea de la reencarnación también puede ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan la muerte, al proporcionar una creencia en la continuidad de la vida más allá de esta. ¿Cómo funciona la reencarnación? Existen diversas teorías acerca de cómo se produce la reencarnación. Una de las teorías más populares es la del karma, que sostiene que nuestras acciones en esta vida determinan una posición en la siguiente vida. En otras palabras, las buenas acciones generan buen karma, lo que puede llevar a una reencarnación en una posición más favorable, mientras que las malas acciones generan mal karma, lo que puede llevar a una reencarnación en una posición menos favorable. Otra teoría sugiere que la reencarnación ocurre a través de la transmigración del alma. Según esta teoría, el alma es inmortal y se mueve de un cuerpo a otro después de la muerte. Se cree que esta alma está compuesta de diferentes capas, incluyendo la mente, el cuerpo astral y el espíritu, y que estas capas se separan del cuerpo físico durante la muerte. Algunas creencias afirman que la reencarnación es un proceso continuo que ocurre en ciclos, mientras que otras sugieren que la reencarnación es un evento único que ocurre solo una vez. Además, algunas creencias afirman que la reencarnación solo ocurre dentro de la misma especie, mientras que otras sugieren que es posible la reencarnación en otras formas de vida. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cómo funciona, la exploración de estas diferentes teorías puede ayudarnos a entender mejor esta fascinante fuerza de la vida después de la muerte. ¿Cómo se elige la próxima vida? El proceso de selección de la próxima vida es uno de los mayores misterios de la reencarnación. ¿Cómo es posible que nuestra alma decida cuál será su próximo destino en el vasto universo? ¿Cuáles son las fuerzas cósmicas que influyen en esta elección trascendental? Existen muchas teorías sobre cómo se realiza esta selección. Algunos creen que las almas deciden por sí mismas cuál será su próximo cuerpo y entorno, mientras que otros creen que hay fuerzas divinas o cósmicas que guían este proceso. Algunas culturas creen que los espíritus de los antepasados ayudan a esta elección, pero otros creen que los propios dioses deciden nuestro destino. Algunas culturas creen en la reencarnación por ciclos, donde el alma sigue regresando a la tierra para poder aprender y evolucionar. En este caso, se cree que el alma puede elegir el tipo de vida que tendrá en función de su evolución espiritual y lo que necesita aprender en ese momento. Evidencias empíricas de la reencarnación. La reencarnación ha sido un tema de controversia durante siglos, y aunque muchos la consideran una creencia basada en la fe, algunos investigadores han intentado encontrar pruebas empíricas que respalden esta teoría. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de personas que afirman recordar vidas pasadas y que han sido corroborados por diferentes medios, desde la hipnosis hasta las coincidencias inexplicables. Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger, un niño estadounidense que afirmaba haber sido piloto de combate japonés en su vida pasada. A través de una serie de coincidencias y detalles precisos, su historia fue investigada y corroborada por diferentes expertos, lo que sugiere la posibilidad de que el niño realmente fuera la reencarnación de aquel piloto. Otro caso fascinante es el de Shanti Devi, una niña india que afirmaba recordar su vida pasada como una mujer casada y madre de un niño. Su historia fue investigada por un comité gubernamental y se encontraron varios detalles precisos que apoyan su afirmación, lo que sugiere que la reencarnación podría ser una realidad más allá de la fe. Además de estos casos,
También hay estudios que han explorado la posibilidad de la reencarnación a través de la hipnosis y la regresión. Algunos de estos estudios han encontrado que la información detallada proporcionada por los sujetos parece ser más allá de lo que podrían haber aprendido en su vida actual. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Acaso el alma se eleva a un plano superior de existencia? ¿O tal vez se hunde en las profundidades de la oscuridad? Las creencias sobre el destino del alma después de la muerte varían ampliamente, y cada cultura y religión tiene su propia visión. Para algunos, el alma se libera de las cadenas de la carne y se eleva hacia la luz divina, trascendiendo el tiempo y el espacio para alcanzar un estado de pura conciencia. Para otros, el alma se reencarna en un nuevo cuerpo, comenzando un nuevo ciclo de vida y muerte. En otras culturas, el alma se enfrenta a un juicio y su destino final depende de sus acciones en vida. Para aquellos que han vivido una vida virtuosa, se abre el camino hacia la recompensa eterna. Para aquellos cuyos corazones están llenos de maldad y pecado, el castigo es la única salida. Sin embargo, para algunos, el destino del alma es mucho más sombrío. Algunas culturas creen en el concepto de un inframundo, un lugar de tortura y sufrimiento para aquellos que han vivido vidas deshonestas. Otros creen en la aniquilación total del alma, una existencia sin fin en la que el ser nunca experimenta el alivio de la muerte. En última instancia, la verdad sobre lo que sucede con el alma después de la muerte sigue siendo un misterio. Pero independientemente de las creencias personales, es importante reflexionar sobre cómo nuestras acciones en vida pueden afectar nuestro destino después de la muerte. La compasión, la bondad y la virtud pueden ayudarnos a encontrar la paz en el más allá, mientras que la maldad y el egoísmo pueden conducir a un destino mucho más oscuro. ¿Cómo podemos saber si hemos vivido antes? ¿Cómo podemos desentrañar los secretos del pasado y recordar nuestras vidas pasadas? Hay muchas técnicas y herramientas que se utilizan para ayudar a las personas a recordar sus vidas pasadas. La hipnosis regresiva, por ejemplo, es una técnica en la que un terapeuta hipnotiza a una persona y la lleva a través de un viaje en el tiempo para explorar sus vidas pasadas. También hay terapeutas que utilizan la terapia de vidas pasadas, en la que se utiliza la visualización y la meditación para ayudar a las personas a recordar sus vidas anteriores. Otra herramienta que se utiliza para recordar vidas pasadas son las experiencias espontáneas de recuerdo, como los sueños, las visiones y los flashbacks. Estas experiencias pueden ser provocadas por ciertos estímulos, como visitar lugares que se sienten familiares o conocer a personas que se sienten conocidas, y pueden conducir a una comprensión más profunda de nuestras vidas pasadas. Además, existen ciertas señales y símbolos que pueden indicar que hemos vivido antes. Estos pueden incluir una atracción inexplicable hacia ciertas culturas o periodos históricos, o la presencia de habilidades o talentos que parecen provenir de una vida anterior. En última instancia, el proceso de recordar nuestras vidas pasadas es una aventura personal y única que requiere paciencia, apertura y una mente dispuesta a explorar los misterios del pasado. Con las herramientas adecuadas y la voluntad de explorar, es posible descubrir nuestras vidas anteriores y obtener una comprensión más profunda de nuestra existencia en este mundo y más allá. Conclusión. La reencarnación es una creencia antigua y compleja que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. Hemos explorado las diferentes culturas y religiones que han sostenido esta creencia, así como las teorías sobre cómo funciona la reencarnación y cómo se elige la próxima vida. Aunque la evidencia empírica de la reencarnación puede ser limitada, hay muchos casos y estudios que sugieren que es una posibilidad real. Además, hemos discutido las diferentes creencias sobre lo que sucede con el alma después de la muerte.
¿Y cómo podemos saber si hemos vivido antes? Para aquellos interesados en explorar más sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a aprender más sobre esta creencia compleja. Se recomienda buscar información confiable y hablar con expertos en la materia para obtener una comprensión más completa. También es importante recordar que, independientemente de si uno cree o no en la reencarnación, cada momento de la vida actual es valioso y debe ser apreciado al máximo. La vida es un regalo y debemos aprovecharla al máximo mientras estemos aquí. Si has llegado hasta este momento, es porque seguramente estás muy interesado en la reencarnación o en las vidas pasadas. Si es así, déjame ofrecerte un libro: Regresión a vidas pasadas y reencarnación. ¿Estás listo para explorar el viaje astral y liberar las restricciones de tus planos mentales y físicos? Conoce la verdad sobre la muerte y la vida eterna a través de las enseñanzas de la reencarnación en este libro electrónico emocionante. Adéntrate en el mundo de la espiritualidad y aprende a superar tus miedos mientras te enfrentas a la carga más pesada de todas las etapas de reencarnación. Consigue tu copia ahora. Te he dejado un link en la descripción y en el primer comentario. Yo soy el documentalista y esto fue Reencarnación, la vida después de la muerte. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.